faltó 5 puntos, el que faltó una vez 4 puntos, el que faltó 2 veces, así sucesivamente, pues hasta quien faltó pues más de 5, por supuesto, no va a tener ninguna calificación en cuanto a la asistencia, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy de los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Los convenios son importantes, decime, Pedro. Lick, solo tenía una duda, ¿dónde es que va a aplicar esos 5 puntos? En el segundo parcial. Ah, está bien. Como te digo, Perdón. Pedro, van a ser dependiendo de las asistencias, ¿va? Quien faltó más de 5, tiene menos de, o sea, no asistió a 5 clases, pues no va a tener ninguna anotación, ¿va? Entonces, para así lo vamos a hacer. Por eso necesito hablar con los alumnos que me están apoyando en este sentido. Bueno, hablar de los convenios internacionales de trabajo, de la Organización Internacional del Trabajo, esto es importantísimo, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque es ley vigente, positiva, es parte de la legislación laboral. La misma Corte de Constitucionalidad muchas veces en sus sentencias utiliza convenios internacionales ratificados por Guatemala o bien recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. No son convenios, pero recomendaciones que Guatemala de otra manera como miembro de la OIT las tiene que aceptar. Entonces vamos a ver que hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad donde indican ellos dentro de la doctrina, dentro del marco legal, dentro de su análisis, van a encontrar ustedes que se tome en cuenta la recomendación número tal, el convenio número tal. Eso, por eso es la importancia. Cuando ustedes ya estén ejerciendo el derecho de trabajo, que no se les olvide que, como yo les he indicado a ustedes, dependiendo si es un trabajador del Estado, a qué dependencia pertenece. Si le aplica la ley del servicio general en términos generales, si le aplica su propia ley del servicio civil, como es la municipalidad, como lo tiene el organismo legislativo, el organismo judicial, si es entidades autónomas con el Seguro Social, la Universidad de San Carlos y otras entidades que tienen sus propias disposiciones legales, sus propias disposiciones legales. Por ejemplo, y esto quiero que me lo anoten para efectos de examen. Oye, vamos a pedirle favor a alguien ahí que me vaya anotando eso y que me lo vaya pasando a mí cuando yo se lo pida. ¿Quién nos apoya con ir anotando estas preguntas que nosotros van a estar sujetos a evaluación? Esto es importante que no esté en material. ¿Quién nos apoya? ¿Un voluntario, una voluntaria? Vamos a ver, ahí está Diana Sofía Rodríguez. Si quiere yo. Diana, esta pregunta que voy a hacer ahorita, por favor, quiero que me la anotes por ahí y la vamos a tener pendientes. Vean, como regla general, y aún la Corte de Constitucionalidad tiene que, por ejemplo, el pago de indemnización para los trabajadores del Estado, de conformidad con las disposiciones legales, especialmente la Constitución, aunque no aplica la pirámide de Kelsen, únicamente tienen 10 años de servicio. Les cancelan el equivalente a 10 años de servicio. Aunque usted trabaje 40 años, únicamente para efectos de indemnización, únicamente son 10 años. Esa es la regla general. Pero vamos a ver una excepción hoy. Una excepción es el Registro General de la Propiedad. ¿Por qué el Registro General de la Propiedad? Primero, que es una entidad del Estado, pero vean, no tiene ningún aporte del presupuesto general de la nación. El Registro General de la Propiedad se sostiene con sus propios fondos. Por lo tanto, ellos en su pacto colectivo de condiciones de trabajo, y lo tienen como regla general, que los trabajadores de esta dependencia les cancelan la totalidad de los años laborados. ¿Ven? Es una de las excepciones que tiene en cuanto a trabajadores del Estado, porque ellos son trabajadores del Estado, pero al no percibir fondos, pues tienen sus propias disposiciones legales y les permite a los trabajadores que el día que se retiren su indemnización va a corresponder por un mes de salario por cada año laborado y puede exceder de los 10 años. Ahí hay personas que han trabajado 40 años y le pagan los 40 años, o sea, su indemnización. Como regla general, el Estado únicamente cancela 10. Aunque han existido reglamentos, pero últimamente el criterio de la Corte ha sido de 10 años. Pero para efectos de examen, si yo pregunto qué entidad del Estado es, por favor, ahí Diana Sofía nos va a hacer el favor de recordarnos que es el Registro General de la Propiedad. Bueno.
Entonces, vean, esta parte de los convenios tenemos la fundamentación constitucional, la imperatividad, la organización. Todos estos incisos yo los tengo en otro material que se lo puede hacer llegar. Para efectos de la clase del día de hoy, de los convenios internacionales ratificados por Guatemala, van a tener dos materiales de estudio. Uno donde están desarrollados todos estos temas y por cuestiones de tiempo, pues lo vamos nosotros a reducir únicamente a lo que vamos a ver ahora. Pero para efectos de examen, quiero que por favor vean los dos materiales. Aunque en este material donde están todos estos incisos, pues también está lo que vamos a ver el día de hoy. Pero para que no nos perdamos, les voy a enviar dos materiales relativos a los convenios internacionales, a los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, para que ustedes estén pues, sabidos de eso. Entonces vamos a ver la fundamentación constitucional. El artículo 102, en su inciso T, dice, de la Constitución Política de la República de Guatemala, derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades. Y comienza, y en su inciso T dice, el Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieren a asuntos de trabajo y concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. Vean, los mismos tratados internacionales, la Constitución Política de la República de Guatemala, la legislación en materia laboral, nos está indicando en el 102 de la Constitución, inciso T, que es parte de la legislación en materia laboral los tratados y convenios internacionales o regionales ratificados por Guatemala. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Y en el artículo 183, pues no lo vamos a ver porque está más que todo las funciones del presidente y la forma como se deben de ratificar, o sea, la forma que Guatemala, el procedimiento para llegar hasta la ratificación de un convenio o tratado internacional. La parte imperativa. Las normas internacionales tienen como función promover el alcance de las normas y costumbres nacionales y nunca habría de ser invocadas con el objeto de reducir el nivel que éstas pudieran haber alcanzado a favor de los trabajadores. Para el caso guatemalteco debe entenderse que toda norma nacional o derecho interno que no entre en contradicción con el Convenio Internacional de Trabajo prevalecerá este último y su carácter es más favorable. También los convenios internacionales aplicamos el indubio pro operario. Hoy vamos a ver una norma muy específica que nos va a servir precisamente para ese tema. En su segundo considerando, dice que todos los convenios internacionales, vamos a leer mejor, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica jurídica, así como integrarlos con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar diversos convenios internacionales del trabajo. Esta, por favor, Diana Sofía, la base legal donde indiquemos que la legislación, que los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala constituyen parte de la legislación laboral, es el segundo considerando del Código de Trabajo. ¿Tomamos nota, Sofía? Sí, licenciado. Bueno, gracias. En el 20, pues ya lo hemos leído, que dice que cuando usted firma su contrato de trabajo, también le es aplicable todas las obligaciones y derechos del Código de Trabajo, pero también de todos los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Y en los 111, se tomarán las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, los tratados y convenios internacionales
de trabajo ratificados por Guatemala. También en la parte de los sindicatos de legislación laboral, los tratados y convenios internacionales ratificados, sí tienen que estar ratificados por Guatemala. Ese sí es un requisito. Hay muchos que no están ratificados. Si no me equivoco, el 189 es relativo al trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Ese es un convenio que Guatemala no lo ha querido ratificar, ¿eh? Ya las asociaciones y algún sindicato donde están aglutinados este sector de la clase trabajadora guatemalteca, de hecho ya están listos con un anteproyecto de un reglamento para la aplicación de este convenio, pero lastimosamente no ha sido ratificado por Guatemala. Decime, Pedro. Disculpe, ¿cuál fue el convenio que dijo? 189. 180, solo quiero que me lo verifiquen. ¿Quién me podría hacer favor por ahí que me lo buscara y lo ratificáramos? Ahora, ¿quién nos va a colaborar más? Ya Diana nos está colaborando, ¿quién más? Pues están pocos colaboradores después de los exámenes. Sí, que es el convenio sobre las trabajadoras y los Ajá, trabajadores domésticos. sí, pero solo decime el 189 si lo tenés por ahí, ¿cómo es el título? Sí, ese es el título, convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Ahí está. Bueno, ese tratado todavía no ha sido ratificado por Guatemala hoy. Y tenemos ese inconveniente. Esperamos de que lo pueda un día ratificar y poder regular precisamente el trabajo de casa particular o trabajo doméstico. Yo en lo personal lo considero algo necesario. Si usted lee, por ejemplo, la legislación en esta clase de trabajo, por ejemplo, si no estoy mal, es Uruguay. Fíjense que en Uruguay la trabajadora de casa particular o trabajo doméstico está arriba del salario mínimo para un obrero, de la importancia que tiene. Van a leer por ahí de que hay una institución en uno de estos países donde existe una entidad parecida al INTECAP, donde, por ejemplo, tienen cursos como limpieza básica, no cocina básica, y no me recuerdo cuál es el otro, y ellos, por ejemplo, si Pedro necesitas a alguien que te ayude en casa o que trabaje en tu casa, entonces tú le das una carta para que ella se vaya a preparar, y todo eso lo cubre el Estado. Y ya cuando ella termine de prepararse, llega a trabajar contigo. Por eso es que los salarios ahí son un poco más elevados, aún del salario mínimo que le pueda corresponder a un obrero. Bueno, ahora sí tenemos la Organización Internacional del Trabajo. La gran interrogante como estudiante de Derecho, ¿por qué nace la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, vayan a encontrar ustedes cualquier cantidad de tratadistas que tienen sus propios criterios. Lo interesante es que si nace después de la Primera Guerra Mundial, nace porque necesitaban una justicia social, porque se dieron cuenta que era demasiada la explotación para la clase trabajadora, el nacimiento del todo el proceso de industrialización, las horas excesivas de trabajo. Entonces dijeron, señores, van a leer algunos tratadistas que dicen, señores, la clase trabajadora se está organizando. Es necesario que nosotros los países, después de esta guerra que nos dejó con tantas dificultades, pero especialmente tanta injusticia social, es necesario que tengamos una entidad de carácter internacional. Veamos lo que dice. Vamos, ¿quién nos apoya ahí? ¿Quién nos apoya ahí para leer? Uy, sí que no quieren colaborar. ¿Qué pasó? Muy baja la nota laboral. Vamos a ver, pero solo Pedro quiere participar. ¿Qué pasa con Beverly? ¿Qué pasa? Voy a llamar yo, espérate, Pedro. Voy a pasar asistencia, voy a aprovechar a pasar asistencia. ¿Estás por ahí, Adriana Maldonado? No está. Alison Gabriela. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Tenés la pantalla? ¿Ves lo que está en pantalla? Sí, lo veo.
Léeme lo que está subrayado, lo que está ahí sobresaltado. Ok. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego en Versalles. La comisión, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, estaba compuesta por representantes de 9 países: Bélgica, Cuba, perdón, es que no miro. Ahí déjala. Italia, ¿sigo? Sí, por favor. Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. La Constitución contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Bueno, vean pues lo interesante de todo esto. Primero dice que ya había un preámbulo antes de esta comisión de trabajo, ya existía, ya había un antecedente que precisamente eran unas ideas o experimentos que había realizado la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores. O sea, ya había un antecedente, pero me parece es sumamente interesante. Vean, fue Estados Unidos, fue el presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo quien presidió precisamente esta comisión para la elaboración o para la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Otro dato curioso es que de todos los países que hoy podemos ver, aparece que Cuba fue uno de los primeros que estuvo ahí en la creación de la Organización Internacional del Trabajo. No aparece México, no aparecen. Acuérdense que hemos hablado de que México ya tenía su constitución, por lo menos ya había regulado, aunque no fuera derecho positivo vigente, no fuera derecho aplicable. En 1917 tenía su constitución. Pero vean qué interesante. Diana, anotame que entre los 9 países que se reunieron precisamente, que tuvieron esa comisión para ver la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, el país que nos representa a nosotros será Cuba. Vean, estamos hablando de 1919. Cuba cambió, por supuesto, a partir de 1959 con la revolución. Pero vean qué interesante. En 1919, Cuba tuvo la representación de América precisamente en ese sentido, y por supuesto Estados Unidos. Pero nos interesa para efectos de examen Cuba. Continuamos. Alison Gabriela Godínez. Ya se nos fue Alison, miren, pues. Bueno, ¿estás por ahí? José Hernández. Sí, licenciado. Mírame nada más esa partecita que está subrayada. Ok. Dice, las acciones en favor de una organización internacional que enfrentará temas laborales se iniciaron en el siglo, ahí para los números romanos, 19. Perdón, 19, y fueron lideradas por 2 empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. Ay, qué interesante, vos, de que fueron 2, pues, fueron países europeos, ¿va? Los que comenzaron todo. Después, pues, nos vamos a ir. Léete esta parte. Ok. La OIT ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en octubre de 1919 adoptó 6 convenios internacionales del trabajo,
que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la industria. No, mira, Diana, anotame que ¿dónde fue la primera conferencia? La primera conferencia internacional del trabajo. ¿Dónde fue? ¿En qué año fue? Y vean qué interesante, se adoptaron 6 convenios internacionales de trabajo. Ustedes, en la primera conferencia, se adoptaron precisamente los primeros 6 convenios internacionales. Luego, pues, hay un comité, el famoso comité de expertos, que todavía sigue funcionando. Y yo creo que esto es un poco de... No, lo vamos a leer. ¿Estás por ahí todavía, José? Silic. Léeme esta parte que está subrayada solo para que nos quede grabado. En Algunos nombres 1900... solo relacionados. En 1925 fue creado un comité de expertos como sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la OIT. El comité, que aún existe, está compuesto por juristas independientes responsables del análisis de los informes de los gobiernos y de presentar cada año a la conferencia sus propios informes. ¿Sigolic? Sí, sí. En la Depresión y la Guerra, el británico Arnold Butler, sucesor de Albert Thomas desde 1932, tuvo que enfrentar la Gran Depresión y su consecuencia de desempleo masivo, al darse cuenta de que para abordar temas laborales necesitaba también de la cooperación internacional. Estados Unidos se convirtió en miembro de la OIT en 1934, aunque continuaba fuera de la Sociedad de las Naciones. ¿Sigo? Uh-huh. El estadounidense John Wintat asumió el cargo en 1939 cuando la Segunda Guerra Mundial era inminente por motivos de seguridad. Trasladó la sede de la OIT en forma temporal a Montreal, Canadá, en mayo de 1940. En 1941, cuando fue nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, dejó la organización. Su sucesor, el irlandés Edward Peland, había ayudado a escribir la Constitución en 1919 y desempeñó otra vez un papel importante durante la reunión de Filadelfia de la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en medio de la Segunda Guerra Mundial, en la cual participaron representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de 41 países. Los delegados aprobaron la Declaración de Filadelfia, incorporada a la Constitución, que constituye aún una carta de los propósitos y objetivos de la OIT. En 1946, la OIT se convirtió en una agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. En 1948, todavía bajo la dirección de Peland, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Bueno, ahí estamos. Entonces, estamos claritos que también la OIT pertenece a la Organización de Naciones Unidas, o de la ONU. La OIT pertenece, dice que es una agencia especializada de la Organización de Naciones Unidas. Léete lo que está subrayado para que nos quede grabado. Ok. En los años de la posguerra, el estadounidense David Morse fue director general entre 1948 y 1970, periodo durante el cual se duplicó el número de países miembros. La organización asumió su carácter universal. Los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los países en desarrollo. El presupuesto creció 5 veces y el número de funcionarios se cuadruplicó. La OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales, con sede en Ginebra en 1960 y en el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. La organización ganó el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario en 1969. ¿Sigo? Diana, Sofía, necesito que me anotes esto, que la OIT en 1969, en su aniversario número 50,
ganó el Premio Nobel de la Paz. Ahí Diana nos está haciendo favor de tomando notas que nos van a servir muchísimo para el examen. Veamos esta parte también, por favor. Vamos a cambiar. ¿Estás por ahí, Andrea Maricruz? Donde dice su sucesor. Solidaridad. Vean, en una de las clases hablamos nosotros de los 4 movimientos de huelga que transformaron el mundo y hablamos precisamente del movimiento de Polonia, que nos dimos cuenta que, bueno, se acuerdan que era un grupo de trabajadores de un astillero Lenin, que comenzaron todo, bueno, al final lograron ellos porque Polonia, a pesar de ser un país comunista que se supone que es el proletariado al poder, estaba violentando específicamente 2 principios básicos y uno de ellos era la libertad sindical. Entonces intervino precisamente la OIT y fue parte de la transformación que tuvo Polonia. Este sindicato fue famosísimo en Polonia, ya lo estudiamos en una de las clases. Lo siguiente que yo les subrayé es para ver de que también un chileno fue director general. Un chileno, ya tuvimos la bendición también de que un chileno presidiera la OIT. Ahora, ¿cómo funciona la OIT? La función de la OIT es bien práctica, ¿eh? Dice tripartismo y diálogo social, principales órganos de gobierno. ¿Qué es el tripartismo y diálogo social? Vamos a, para que nos quede grabado, ¿eh? Aquí que cada vez que ustedes vean la parte tripartita de la OIT, estamos hablando que están representados los gobiernos, los trabajadores y los patronos. La misma importancia tienen, el mismo derecho a voto tienen. Lo interesante es que, por ejemplo, cada año que se lleva a cabo la Conferencia Internacional del Trabajo, van delegados del Estado de Guatemala, va un delegado representante de trabajadores y uno de patrón. ¿Cómo se elige el de trabajadores? A través de organizaciones. Así es de que a través de organizaciones sindicales debidamente formadas. Por eso cuando vemos, creo que es el 234 del Código de Trabajo, se recuerdan que vimos de que 4 sindicatos forman una federación, 4 federaciones firman una confederación, y estas confederaciones en Guatemala tienen derecho a pertenecer a organismos de trabajadores a nivel internacional. Veamos nada más lo que está subrayado. Por favor, Andrea. Muy bien, vamos ahora con lo siguiente. Aquí vamos a hablar ahora cuáles son cuáles son los 3 órganos más importantes o la estructura o los órganos que permiten el desarrollo de la OIT. Primero tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo. Tenemos el Consejo de Administración
y tenemos la Oficina Internacional del Trabajo. La OIT dice que va a desarrollar ese trabajo con estos 3 organismos. La conferencia internacional es la más importante, ¿eh? Y esta conferencia se le ha denominado el Parlamento Internacional del Trabajo. Se reúne obligadamente una vez al año. Es más, aquí se permite la participación muchas veces de los presidentes, de los jefes de Estado. En todas esas conferencias va un delegado de trabajadores, un delegado de patronos y, por supuesto, también van 2 delegados del estado a que pertenezca, en este caso de Guatemala. Si estamos hablando de Guatemala, entonces todos los años viajan a esta Conferencia Internacional del Trabajo 2 representantes del Estado, un representante de patronos y uno de trabajadores. El de trabajadores se elige a través de los sindicatos, de las federaciones o confederaciones de trabajadores que existen legalmente en el país. Entonces dice, la Conferencia Internacional del Trabajo, con frecuencia es denominada Parlamento Internacional del Trabajo. Se reúne una vez al año. Diana, por favor, ¿me anotas esto del Parlamento Internacional del Trabajo y que se tiene que reunir obligadamente una vez al año? ¿Dónde tiene su sede? ¿Dónde se lleva a cabo? La cual tiene lugar cada año en Ginebra, Suiza, durante el mes de junio. Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por 2 delegados gubernamentales, un delegado empleador y un delegado trabajador, más sus consejeros técnicos. Los delegados empleador y trabajador se designan de acuerdo a las organizaciones nacionales que representan a empleadores y de trabajadores. Si yo le preguntara a usted, ¿cuál es la entidad que designa a los patronos? ¿Qué me diría? ¿Qué me contestaría en Guatemala? ¿Quién me contesta? Nosotros sabemos que el del trabajo va a ser el sindicato, pero los patronos, ¿cuál es la entidad en Guatemala que va a designar a sus representantes? Pucha, como que los exámenes se los dejaron así abatidos. Es una sección muy colaboradora y ahora está en silencio. ¿Qué dicen? Sin miedo a El equivocarme, CACIF. ¿Perdón? Yo pensaba que el CACIF. Sí, es él. Lo hemos hablado en varias ocasiones. No está organizado a través de sindicatos, sino a través de cámaras y especialmente una coordinadora general que es el CACIF. ¿Sí? Dice, estamos hablando siempre de la conferencia internacional. Durante la reunión de la conferencia también hemos uso de la palabra jefe de Estado o de gobierno. Las organizaciones internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales, asisten en calidad de observador. En primer lugar, las funciones de la conferencia, ¿cuáles son? Veamos solo una. Elaborar y adoptar normas internacionales de trabajo que revisten la forma de convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales que, una vez adoptados, se someten a la ratificación de los Estados miembros. La ratificación crea una obligación jurídica de aplicar disposiciones del convenio de que se trate. Por su parte, las recomendaciones, ¿sí?, pretenden orientar la acción en el plano nacional, pero no están abiertas a ratificación ni son jurídicamente vinculantes. Sin embargo, les indicaba que la Corte de Constitucionalidad toma en cuenta en el análisis precisamente algunas recomendaciones de la OIT. Entonces, vamos a resumir este inciso que está por acá. Bueno, primero ya hablamos de que los jefes de Estado tienen derecho a participar. Pero en este último inciso, dentro de sus funciones, fíjense que está 2. Fíjense que nosotros cumplimos, normalmente la legislación, si usted se da cuenta, siempre dice los tratados y convenios internacionales por Guatemala. Vea lo que dice este inciso. Los convenios, dice,
son tratados internacionales. Esta disposición de la propia Organización Internacional del Trabajo nos indica claramente que los convenios son los tratados. Nosotros siempre decimos convenios y tratados porque así lo dice la ley, pero por favor no nos confundamos en materia laboral. Dice los convenios son tratados internacionales. Y las recomendaciones que dice que claro que se toman en cuenta. Él está hablando de las disposiciones de la Corte de Constitucionalidad, pero no están abiertas a ratificación, no necesitan que sean ratificadas por el Estado, ni son jurídicamente vinculantes, o sea, no necesariamente las tienen que aplicar. Sin embargo, para poder llegar a un término muy bien definido, entonces muchas veces, en este caso de Guatemala, la Corte Constitucional las aplica precisamente para resolver conforme a derecho, ¿sí? 4 años, la conferencia examina los turnos de los informes globales que abarcan los 4 derechos fundamentales, a saber, ¿cuáles son los 4 derechos fundamentales? Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. La abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación. ¿Pero por qué la quería leer? Por esta parte del inciso C, abolición efectiva del trabajo infantil. Porque yo les he indicado a ustedes de que, pues muchas veces nosotros los abogados, somos los profesores, que no estamos muy convencidos de materia laboral, o pues materia laboral nos gusta, pero no tanto como para poderlo analizar, entonces muchas veces nos quedamos con lo que dice el código. Todo el código de trabajo, ustedes van a encontrar 14 años. Pero ya nos dimos cuenta que en Guatemala, de conformidad con el convenio 138 de la OIT y el Acuerdo Gubernativo 260-2019, que es el reglamento de aplicación de ese convenio, en Guatemala son 15 años. Lo vamos a hablar, venía en el examen, y de veras, aunque no me lo crean, muchos anotaron 14 años. Pero si lo hemos repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces, y lo volvemos a repetir hoy, y se lo voy a volver a preguntar hasta que nos quede claro que son 15 años. Bueno, veamos hoy el Consejo de Administración. Primero, así sincero, quería ver qué es la conferencia para la OIT, ¿sí? Es la que establece las normas internacionales de trabajo y define las políticas generales de la organización, ¿sí? Es prácticamente el corazón. Pero vean que la dirección sí no es lo mismo. Ya el Consejo de Administración ya es un órgano, dice, el Consejo de Administración, Diana Sofía, le anotamos esto. Estamos hablando de la Organización Internacional del Trabajo. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo internacional del trabajo. La oficina, bueno, eso lo vamos a ver, lo del paréntesis lo vamos a agarrar. Se reúne 3 veces al año, marzo, junio y noviembre, y elige el director general. El consejo está integrado por 56 miembros titulares, 28 de gobierno, 14 de trabajadores y 14 de patronos. Y 66 miembros adjuntos, 28 de gobierno, 19 empleadores, o sea, patronos, y 19 trabajadores. 10 de los puestos gubernamentales quedan reservados a los miembros de mayor importancia industrial: Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Los demás miembros gubernamentales son elegidos por la conferencia cada 3 años. Las últimas elecciones, bueno, eso ya es lo general. Ahora viene la tercera, ¿sí? La Oficina Internacional del Trabajo. Esta es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT, que lleva a cabo la supervisión del Consejo de Administración y la Dirección General. ¿Sí? Anotamos, por favor, Diana,
Por ejemplo, en este caso, la Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Por favor, lo anotamos, ¿oíste? Hoy sí vamos la propia constitución y finalidades de la OIT. O sea, la norma, cómo fue que la crearon. Ustedes van a dar cuenta que cada vez, si están interesados de ver a su tesis para graduarse de abogado y notario, solo que escriban sobre la OIT, hay suficiente documentación como para que usted elabore la tesis solo en este sentido. Vamos a ver entonces la Constitución en sus finalidades. Vamos a pedirle favor ahí a Andrea Menéndez, ¿estaréis por ahí? No está Andrea Menéndez. Bueno, ya tenemos dos, que los que son encargados de asistencia no me la van a poner como que asistieron porque no están. Andrea Ruiz Rosales. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, está disculpada Andrea Menéndez porque dice que no sirve su micrófono. Quien está en el grupo de Andrea, por favor, toma nota de eso. Tienen como vale a la asistencia porque aquí está. Bueno, estamos ahora con Andrea Risba. Correcto, licenciado. El inciso C, ¿verdad? Sí, lo que dice preámbulo, a partir de ahí. Preámbulo, muy bien. Considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan el grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza de la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contrata los accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, pensión de la vejez y de la invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional, técnica y de las otras medidas análogas. Vean qué interesante, pues. Yo sé que está la letra muy pequeña, pero vean qué interesante lo que Andrea nos hizo por darle lectura. Estamos hablando del preámbulo, de la creación de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. Vean lo que dice primero, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social. Por eso se recuerdan cuando creo que es el 101 de la Constitución, habla precisamente, el licenciado habla de la necesidad de ver el principio de justicia social. Pero vean lo interesante, lo primero, por eso muchos se confunden como que el derecho laboral fuera de carácter socialista, comunista. No, señor, es de carácter social. Su naturaleza jurídica es del derecho público. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para un número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales. Entonces ellos dicen, señores, es necesario que creamos convenios internacionales, ¿sí? Que vamos a crear estos convenios internacionales porque tenemos que legislar. El proceso de industrialización ha llegado a causar tanta injusticia, tanta miseria, que necesitamos tener una relación internacional. Por eso dice, reglamentación de horas de trabajo, fijación de la duración de la jornada de trabajo, diurna, nocturna, mixta, ahora ustedes, semana de trabajo, contratación de mano de obra, se está hablando de contrato de trabajo, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección de los trabajadores contra enfermedades. Imagínense desde el preámbulo. Ya la OIT se está preocupando por la clase trabajadora.
Nos faltó esta parte aquí, Andrea. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituirá un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de seguridad, la paz permanente en el mundo y los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional de Trabajo. Ya tenemos la Constitución. Y aquí está el establecimiento, quiénes los miembros, el retiro, la readmisión. Todo esto se lo ven ver. Los órganos, ya los vimos, ¿sí? Conferencia General de Representantes de los miembros, Consejo de Administración y la Oficina Internacional del Trabajo. Ya vimos qué función tiene cada una de ellas. Las reuniones, ya también nos dimos cuenta de que es una vez al año y se reúnen en Ginebra, Suiza. Que hay delegaciones, 2 representantes del Estado, un representante de trabajadores y uno de patronos. ¿Quién nos nombra? Los trabajadores a través de sindicatos y el sector privado en Guatemala a través de su coordinadora general, donde están aglutinadas las cámaras, las diferentes cámaras de empresarios. Designación de representantes, pues ahí está precisamente de la manera que se van a designar. El derecho a voto, también ya hablamos de que tienen los mismos derechos patronos y trabajadores. No voy a tener este material, que se lo voy a enviar yo, se lo vamos a enviar. Todo esto que está aquí, pues no. Yo quiero que me vayan poniendo atención a lo que Diana va anotando. Pongan atención a todo, pero para efectos de examen lo que hemos estado platicando con Diana. A los representantes de los empleadores y los trabajadores serán elegidos respectivamente por los delegados empleadores y delegados de los trabajadores. Está hablando de representantes de los empleadores y los trabajadores. Bueno, esto yo se lo voy a dejar aquí para que usted lo vea. Vamos a ver cómo está nombrado, no creo que eso no. El carácter internacional de sus funciones. A esta sí tal vez me interesaría. Vamos a ver, ¿quién más nos apoya ahí? Vamos por Andrea Ruiz. Ángel Marroquín. Sí, licenciado. Esa parte del número 4 que está subrayado, carácter internacional de las funciones. Ok, las funciones del director general y del personal serán exclusivamente de carácter internacional. En el cumplimiento de sus funciones, el director general y el personal no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna autoridad ajena a la organización. Se abstendrá de toda acción incompatible con su condición de funcionarios internacionales, responsables únicamente ante la organización. Bien, eso es lo que nos quede grabado. No, la verdad, eso creo que no vale la pena. Sí vale la pena, pues, pero es una lectura muy extensa. Veamos el anexo, el 17, por favor, Ángel. Mesa de la Conferencia, Funcionamiento y Comisiones. La conferencia elegirá un presidente y 3 vicepresidentes. De los 3 vicepresidentes, uno será delegado gubernamental, otro delegado de los empleadores y el otro delegado de los trabajadores. La conferencia reglamentará su propio funcionamiento y nombrará comisiones encargadas de informar sobre todas las cuestiones que a su juicio deberá estudiarse. El siguiente, la votación. Las decisiones de la conferencia se adoptarán por simple mayoría de los votos emitidos por los delegados representantes. En todos aquellos casos en que no se requiere mayor número de votos por disposición expresada de esta Constitución, de cualquier convenio u otro instrumento que confiere facultades a la conferencia o de los acuerdos financieros y presupuestos que se adopten en virtud del artículo 13. Bueno, aquí dice la conferencia. Déjame ver las cuestiones de orden del día, terminar la forma, un convenio internacional, una recomendación. Bueno, léete el 19, primera parte. Ok. Cuando la conferencia se pronuncie a favor de la adopción de proposiciones relativas a una cuestión del orden del día, tendrá que determinar si dichas proposiciones han de revestirse la forma A, de un convenio internacional o B, de una recomendación, si la cuestión tratada o uno de sus aspectos no se prestare en ese momento para la adopción de un convenio. Si normalmente la conferencia
no significa que es legislación laboral en los diferentes países o en Guatemala. Para que sea en Guatemala de carácter obligatorio y forme parte de la legislación laboral, tienen que ser convenios ratificados por Guatemala y que exista reglamento de aplicación, güey. Porque les quiero comentar, Guatemala había ratificado, y pasaron varios años, el famoso convenio, ¿cuál es este ustedes? El del tiempo parcial, no sé ahorita el número, el del tiempo parcial. Pero fíjense que pasaron años sin que Guatemala hiciera el reglamento. Creo que fue el año pasado, ya está el reglamento. Ahora ustedes saben que en Guatemala ya se permite, si usted es patrono, contratar tiempo parcial, ¿sí? Usted ahora puede ser contratado de una empresa 4 horas, 3 horas, ahora le lo permite. Antes no lo permitía, eso significaba, por ejemplo, si Ángel era contratado, por ejemplo, si yo contrataba a Ángel y trabajaba 4 horas, Ángel me podían demandar a mí como que trabajara las 8 horas, porque no había ninguna disposición legal que dijera el tiempo parcial. Ahora existe un convenio que ya está ratificado por Guatemala y tiene su reglamento de aplicación. El 175, gracias Raúl. Las modificaciones. Vamos a pedirle, por favor, vamos a ver, estamos con Ángel, ¿va? Anthony. Silic, Donde dice modificaciones para adaptarse a las condiciones locales. 3. Al elaborar cualquier convenio o recomendación de aplicación general, la conferencia deberá tener en cuenta aquellos países donde el clima, el desarrollo incompleto de la organización industrial u otras circunstancias particulares hagan esencialmente diferentes las condiciones de trabajo y deberá proponer las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con las condiciones peculiares de dichos países. Bueno, fíjense que el siguiente parte es textos auténticos. Yo lo tengo ahí en el material, pero este es interesante ustedes, porque se van a dar cuenta que dice, hay convenios que se consideran auténticos. Vamos a ver qué dice por ahí uno de los tratadistas guatemaltecos en ese sentido. Fíjense que hay textos que se consideran auténticos y se dan cuenta que el español no lo consideran como un texto auténtico, pero lo vamos a ver más adelante. Obligaciones, bueno, todo esto es importante, pero para efectos de examen y por tiempo. Ahorita te voy a atender, Fernando. Vean qué interesante porque este sí se los dejé subrayado. En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la conferencia o la ratificación de un convenio por cualquier miembro menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que fijen en el convenio o en la recomendación. El indubio pro operario, ustedes, nos aparece en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que está indicando acá, señores? Si un convenio o una recomendación de la OIT perjudica los derechos de la clase trabajadora que contenga el derecho interno, ya sea un pacto colectivo, ya sea un convenio colectivo, un reglamento interior de trabajo, el Código de Trabajo, la Constitución Política de la República de Guatemala, cualquier disposición interna que supere todos estos derechos, usted aplica la ley guatemalteca, pero siempre y cuando favorezca más al trabajador. Vean, efecto de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables, el indubio pro operario. Proyectos de convenios no adoptados, memoria de labores. Fíjense que sobre las memorias anuales les quiero contar el artículo 22. Ya hay un convenio, varios convenios, donde Guatemala, bueno, todos los países, pero hablamos de Guatemala, que es miembro de la OIT. Fíjense que lo obligan que la Inspección General de Trabajo debe de enviar un informe anual. Vamos a leer el 22. Vamos al 22. ¿Quién le toca? Le toca a Antonio.
¿Estás por ahí, Antonio Cotú? No está Antonio. Mira. ¿Qué pasó, Antonio? ¿Estás por ahí? Ah, ahí estamos. Bueno, Sí, licenciado. solo vamos a darle tiempo aquí a... Es que como casi nadie me dice Antonio, es como, bueno, ¿será que soy yo? Este 22. Memorias anuales sobre los convenios ratificados, artículo 22. Cada uno de los miembros se obliga a presentar a la Oficina Internacional del Trabajo una memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se haya adherido. Estas memorias serán redactadas en la forma que indique el Consejo de Administración y deberán contener los datos que éste solicite. Bueno, este es interesante. Todos los años el Ministerio de Trabajo tiene que enviar ese informe, pero se van a dar cuenta que hay 2 convenios adicionales que hablan sobre la inspección de trabajo, donde también la inspección tiene la obligación. Si ustedes son curiosos, pueden ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ahí van a encontrar que todos los años se envía este informe, ¿no? Este es el general que tiene que enviar el Ministerio de Trabajo. Aparte, existe también un específico que tiene que enviarlo la Inspección General de Trabajo. Reclamaciones respecto a la aplicación de convenios. Vean, aquí estamos hablando del preámbulo. Fíjense de que Guatemala, hace unos 5 años o más, tal vez 6 años, fíjense que aquí las denuncias o las quejas se hacen de estado a estado. Vino precisamente, creo que fue Estados Unidos, denunció a Guatemala ante la OIT. La queja era por el asesinato de dirigentes sindicales. Y eso, por supuesto, Guatemala tuvo que defenderse, llegó a las diferentes instancias de la OIT para que al final se dictaminó, pues, y se logró desvanecer por parte de Guatemala. Pero aquí las quejas son de estado a estado. Y es interesante. En Costa Rica también fue denunciado el gobierno de Costa Rica por darle prioridad al movimiento solidarista y a no a los sindicatos. Va a ser interesante, lo vamos a ver, todavía tengo clases específicas, solo que ahorita pues ya me recordé de estos temas. Aquí estamos entonces, medidas respecto al informe de comisión de las encuestas, creo que eso pues, el 31. Por favor, Sofía, ¿estás por ahí? Anotame el 31. ¿Sí? Habla exactamente de la Corte Internacional de Justicia. Vean, no sé si es en este artículo, la decisión. Sí, pero bueno. Ese, entonces está en el 29, no. Bueno, les voy a contar. ¿Cómo se interpretan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Fíjense que en estas disposiciones, déjenme ver, pero anoté por acá este artículo de la Corte, estamos hablando de la organización, estamos hablando de los efectos de los convenios. El artículo 19, ya me había pasado a ustedes. Quiero que regresemos al 19. Miren qué interesante. Esa sí, Sofía, me la anotas ahí, porque ese sí hace pregunta de examen. No era el 19. Ah, bien. Esta parte del 19. Efectos de los convenios y recomendaciones sobre disposiciones que establezcan condiciones más favorables. Déjame ver. Pero no era este. Bueno, lo vamos a buscar por ahí, se los quiero hacer llegar hoy. Porque fíjense que todos los convenios de la OIT, cuando se tiene duda, ¿cómo se van a interpretar? ¿Quién los interpreta? Los interpreta exactamente esta corte, que es una corte que no pertenece a la OIT, sino a Naciones Unidas, a Naciones Unidas. Por ahí creo que lo vamos lo voy a buscar y se lo voy a enviar, se lo puede enviar, o no sé si alguien me hace el favor de buscarme ahí esta parte de la interpretación de los convenios. Aquí creo que está, miren ustedes. La decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la regulación de cuestión que se haya sometido en virtud
del artículo 29, no, que este es inapelable. Déjenme ver, incumplimiento de las prescripciones generales, de las enmiendas, aquí está. Es el 37. Aquí está. Leámoslo. Y Sofía, me anotaste el artículo 37, ¿oíste? 37. 19 ya no entonces. No, 19 no. Ok. ¿Quién le toca leerlo, por favor? Ashley Vargas. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes. Léetelo despacio porque me parece que interesante. Dice, interpretación de la Constitución y de los convenios. Artículo 37. Estamos en la Constitución, no estamos en ningún convenio. Estamos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo se interpretan? Por favor. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución y de los convenios, no leo muy bien, ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia. Para su resolución. Entonces, quien interpreta los contratos, quien interpreta la Constitución, perdón, y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo es la Corte Internacional de Justicia. Artículo 37. Artículo 37. Lo anotamos especialmente Diana, pero lo anotamos todos, ¿eh? Miren qué interesante. Ahora, por ejemplo, si yo le preguntaría ¿a qué entidad pertenece la Corte Internacional de Justicia? Si no tenemos cuidado, usted me dice a la OIT. No, pertenece a Naciones Unidas, a la Organización de Naciones Unidas. Es una entidad de la Corte Internacional de Justicia, es una entidad de Naciones Unidas. Y aparte de la OIT, pero la interpretación de todos los convenios, ya verificamos y ya nos dimos cuenta que ya vimos la disposición legal, ya tenemos el fundamento legal, que la Organización Internacional del Trabajo pertenece a la Organización de Naciones Unidas. Que la interpretación de la Constitución y de los convenios de la OIT deben de ser sometidos a la Corte Internacional de Justicia, que es una entidad que pertenece a la Organización de Naciones Unidas, a la ONU, no a la OIT. ¿Ve? Bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar con eso. Tenemos algunas este es importante. Dentro de la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, es la famosa Declaración de Filadelfia, que ya la anunciamos por ahí. Únicamente lo subrayado. Astrid Medina López. Aquí estoy, Lic. Muy bien. Astrid, lo que está subrayado dice, la conferencia reafirma los principios fundamentales. Es que no lo logro ver, permítame. Vamos a ver si yo lo puedo hacer más extenso. No puedo, ustedes me dicen. Sería el trabajo no es una mercancía. Sí, de la libertad de expresión. Espérate, te voy a leer, porque no lo ves bien. La conferencia reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la Organización Internacional del Trabajo y especialmente los siguientes. Esto lo deberíamos de tener en todos los códigos para ustedes. El trabajo no es una mercancía. Por eso se recuerdan aquel artículo que vimos que cuando usted quiere vender su empresa, va a vender el activo y el pasivo de la empresa, pero nunca los trabajadores, porque, señores, el trabajo no es una mercancía. El día que decidamos hacer un código, creo que ese va a ser su eslogan. El trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante. La pobreza en cualquier lugar, vean qué interesante. Estamos hablando de la OIT, hoy no estamos hablando de tratadistas, de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. La pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. Debería ser la responsabilidad de todos combatir la pobreza en todos los países, y especialmente en el nuestro. La lucha contra la necesidad
debe proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores y de los empleadores, colaborando en pie de una igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. Imagínense qué interesante. La paz permanente solo puede basarse en justicia social y afirma que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica e igualdad de oportunidades. La conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones y el mundo programas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, emplear trabajadores en ocupaciones en que puedan tener la satisfacción de tener de mejor forma sus posibles habilidades y conocimientos y contribuir al máximo al bienestar común. Conceder como medio para lograr este fin y con las garantías adecuadas para que todos los interesados en oportunidades en formación profesional y medio para el traslado de trabajadores, incluidas las migraciones, la mano de obra y de los colonos. Ahí vamos a encontrar todos estos programas que deben tener todos los Estados miembros de la OIT. Yo creo que no vamos a detenernos en eso. Bueno, convenios de Organización Internacional del Trabajo. Esto es lo que le hablaba. Según algunos tratadistas dicen, señores, y aquí lo anoté claramente, ¿ve? En este caso, hay textos auténticos, obligaciones para estados que ratifican convenio y convenios en vigor y ratificados por Guatemala. Ya no fue el tiempo ustedes. Bueno, ¿cuáles son los textos auténticos? Por favor, ¿quién le corresponde? ¿Estás por ahí, Beverly, Natalie, Donis? Sí. Textos auténticos de los instrumentos extraído para fines académicos del libro Derecho Sustantivo Individual de Trabajo del licenciado César Landelino Franco López, según lo establecen el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones. Los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter del texto auténtico. Bueno, Diana Sofía me anota eso para efectos de examen, ¿no? Continuemos, veamos algunas obligaciones de los estados, solo por lo menos el primer párrafo. Obligaciones para los estados que ratifican un convenio. La ratificación de un convenio acarrea dos obligaciones básicas para el país interesado: proceder a su aplicación y someterse a los procedimientos destinados a verificarla. En cuanto a la primera, el artículo 19, párrafo 5, de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo prevé expresamente que el Estado que ratifica un convenio se compromete a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio. Hasta ahí dejémoslo. Todo más se lo voy a enviar. Vamos a ver ahora entonces los convenios en vigor y los ratificados por Guatemala. Fíjense que la semana pasada andaba una alumna del séptimo semestre preguntándome que les habían dejado de tarea cuáles eran los convenios fundamentales de gobernanza y los técnicos. Vean, pues, no lo vamos a leer todo. Los fundamentales: está el trabajo forzoso, sobre libertad sindical y protección al derecho de sindicación, convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva, sobre igualdad de remuneración, abolición del trabajo forzoso, el de discriminación, el de la edad mínima y las peores formas de trabajo infantil. Estos son los fundamentales: 29, 87, 98, 100, 105, 111, 38. Aquí sí me ponen mucha atención, por favor, Diana, que podemos preguntar cuál le voy a poner uno y le voy a preguntar yo si es fundamental de gobernanza o técnico, ¿sí? Entonces, esto sí es efecto de evaluación. Vámonos de gobernanza. ¿Quién nos ayuda? Vamos a ver, Brandon Carrillo.
Brandon. Sí, Vic, ¿me escucha? De gobernanza, Brandon. Ok. Solo leí 81, el C quitar. Ok. C81, Convenio sobre la Inspección del Trabajo, 1947. C122, Convenio sobre la Política del Empleo, 1964. T129, Convenio sobre la Inspección del Trabajo, Agricultura, 1969. Y C144, Convenio sobre la Consulta Tripartita, Normas Internacionales del Trabajo, 1976. Todos los demás son convenios sobre horas de trabajo, sobre el derecho de asociación, sobre las ceruzas, sobre el descanso semanal, sobre el examen médico. Todos los demás son técnicos, ¿eh? Miren qué cantidad de técnicos hay. Entonces, por favor, me estudian eso para efectos de examen, ¿sí? Estamos ahí. Entonces, todavía los pocos minutos que nos quedan. Primero, vamos a... Solo déjenme ver aquí. Solo quería hacer algún comentario. No sé, quiero que todos me respondan. Lo que Diana Sofía me está haciendo es sumamente valioso para que usted lo tenga en cuenta. Pero vea, no vi unas notas y vi que en esta clase, pues, no se dieron cuenta que ninguno se examinó en extraordinario, todos fueron a lo normal y eso me agradó. Pero quiero pedirles un favor. No sé, pues, si ustedes me ayudan en esto. Yo quisiera que siempre en todos los aulas yo creo que hay algunos muy colaboradores, compañeros muy colaboradores. Hay compañeros que pues están pendientes de sacar, vi que ustedes, alguien se preocupa de estar sacando preguntas, de estar pendientes ustedes de sus demás compañeros, de hacer resúmenes, y quiero felicitarlos hoy a los que se toman ese tiempo. Pero yo quisiera invitar a toda la clase a que ustedes, pues, yo les dije a ustedes que necesito que aprendamos juntos el derecho. Entonces, a partir de esta clase, que es para el segundo parcial, yo quisiera que usted me pudiera ayudar y que usted elaborara preguntas y que en la sección pudiéramos sacar nosotros cualquier cantidad de preguntas y yo me comprometo que las vamos a analizar un día antes del examen para hacer un repaso. Yo quisiera ver que ustedes se comprometen conmigo de que vamos a también hacer esa forma de elaborar apoyo para material para todos y elaborando. Por ejemplo, ustedes ya se dieron cuenta de que yo mi pregunta, por ejemplo, hasta les traje un ejemplo, les traje este ejemplo. ¿Qué entidad tiene a su cargo la interpretación de la Constitución y los convenios de la OIT? Las respuestas: Corte Internacional de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta, por supuesto, sería Corte Internacional de Justicia. Así quisiera que sacáramos esos resúmenes. No sé si alguien me puede hacer favor de anotar por ahí la pregunta. ¿Qué entidad tiene a su cargo la interpretación de la Constitución y convenio de la Organización Internacional del Trabajo? Esa sería la pregunta. ¿Quién le escribe para que nos quede grabado? Miren, pues hoy sí que estamos poco colaboradores. Entonces vamos a tener que delegar. Ahí estamos. ¿Quién lo escribe? Rick, ¿la puede repetir, por favor? ¿Qué entidad tiene a su cargo la interpretación de la Constitución y convenios de la Organización Internacional del Trabajo? Muy bien. Fernando, ahora poneme 3 respuestas. A. Corte Internacional de Justicia.
Sí, Lic. La siguiente. B. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y C. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ¿me puedes subrayar donde dice Corte Internacional de Justicia? No sé si pudiéramos subrayarla o sobresaltarla de otro color. Ahora veo, Lic. Mejor si me las pones en orden así. Ahí estamos. Respuesta, bueno, ahí estamos. A, B y C, poneme así en ese orden, va. No así corrida, sino A, después en siguiente renglón B y así el C. Vean, así quisiera yo, pero yo quisiera ver su opinión, manos levantadas, porque pienso que es una muy buena manera, ¿qué entidad tienes ahí? Estamos bien. Muy buena manera de que estudiemos juntos, que repasemos juntos y haríamos un excelente repaso, pero lo haríamos en forma conjunta, ¿eh? Conjunta. Bueno, por lo menos el dedito lo veo, no sé si va a ser realidad. Pero bueno, como a mí no quiero que se me olviden los nombres, ¿quiénes se apuntan ahí? Escriban el nombre de quienes se apuntan ahí, porque sí, yo solo veo la grabación. ¿Quiénes se apuntan para esos resúmenes antes del segundo parcial y el final? Está Pamela, Fernando, Jasmine, Maylin, Brian, Ashley, Brian Alejandro, Luis, Melanie, Andrea, Diana, Anthony, Brandon, Astrid, Stephanie, Catherine, Cristina, Jimmy, Melanie, Johanna, William. Bueno, me llena el corazón eso. ¿Saben por qué? Porque ustedes son una buena sección hoy, pero no estoy conforme con las notas. Yo esperaba mejores resultados. Imagínense yo que soy su profesor, usted con mayor razón. Y me fallaron en cosas bien elementales, bien elementales. Imagínense cuando yo pregunté la edad, no me anotaron los 15 años, me anotaron 14 años. Y eso me asustó. Entonces dije, si hacemos un repaso de manera conjunta, usted con las preguntas, que yo voy a tomar en cuenta, y lo que hagamos de repaso, creo que es y con la asistencia, creo que podemos sacar un 40. ¿Estamos ahí? Miren, la OIT es importante. Yo les voy a enviar, ya quedamos que les voy a enviar el documento que vimos hoy y otro adicional donde está mejor desarrollado todo. Usted toma los dos documentos para poder hacer el resumen que estamos hablando. Porque si se dan cuenta de veras, solo la Organización Internacional del Trabajo le da su punto de tesis. Tenemos por ahí, ahí estamos. Lo voy a tomar acá para no escuchar lo que están dialogando. Estamos con eso, alguna duda con el tema, y estamos con él, vean, pidieron revisión como 3 alumnos. Yo quiero, por favor, es su derecho, yo no se los puedo negar, pero por favor, usted tiene que estar consciente, porque ninguno de los 3 mejoró su nota. Nosotros normalmente tomamos el examen y se lo enviamos para que usted lo revise. O sea, no había de dónde discutir, pues entonces las 3 notas fueron confirmadas. Entonces, por favor, es un derecho, pero que usted tiene que estar consciente. No dirá que de repente yo no estoy seguro. No, uno debe estar seguro de lo que contestó. Entonces,
Tienen su derecho. Yo nunca me voy a enojar porque usted me pida la revisión. Inclusive, pues, ustedes saben que hay un procedimiento. Conmigo ustedes saben que no hay procedimiento. Aquí estamos entre amigos. Usted me dice, Lick, yo sí considero que no estoy conforme con el examen porque considero que sí contesté bien. No duden en pedirnos, nosotros le enviamos su examen y usted lo revisa. Pero que usted esté seguro, porque imagínense, los tres fueron confirmadas sus notas, entonces estaban como aquello de repente, ¿verdad? No, de repente no existe. Tenemos que estar seguros, ¿eh? Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos ahí. Si Dios quiere, el día lunes presencial, vamos a ver la parte de la Constitución, los derechos sociales del 102. Vamos a ver la parte del Estado en términos generales. Y si Dios quiere, el día viernes, entramos a lo que son los sujetos. Ya vamos a hablar del contrato de trabajo. Eso es maravilloso. Vamos a continuar ya, si Dios quiere, la parte de la lectura del Código de Trabajo. Estamos ahí, un fuerte abrazo y si Dios quiere, pues nos vemos el día viernes. ¿Querías preguntar algo, Pedro?